Peinado, te voy a matar. Estamos con Eduardo de Laudano y con Fabián Vena. Nací en Buenos Aires y papá en ese momento era corredor de galletitas Bagley. A Luján primero. Papá puso un hotel ahí. Mira, tengo 80 años, no te olvides. Pero vivían en González Chávez. Después se vinieron para Buenos Aires. La familia de mi madre. Mi padre vino de Italia. ¿Tu papá era italiano? Mi papá era italiano. Mi papá vino en la generación entre la Primera y la Segunda Guerra. Ya se hablaba en la Segunda que se venía y papá, Disparó. papá, un amigo, qué sé yo, se vinieron para acá. Trabajaban con los maristas, en la iglesia de los maristas. Ahí conoció a mamá. Y papá se vino a Mercedes, puso el negocio, la Piccola Galería se llamaba, la pequeña galería, que tenía todos cuadros de él, todos estos cuadros son de él. Adoró el paisaje mercedino del campo. Yo soy religioso por papá, no por mamá. Mamá es religioso también, pero papá era de una fe absoluta. Era un ser, un forte, que era maravilloso. Tengo recuerdos muy lindos. Y no, yo nací en el 43. Mercedes era otra, totalmente distinta, ¿no? Papá era rotario. Quiero hacer un homenaje a mis dos abuelos. A mi abuelo materno primero. Mi abuelo materno tuvo 3 hijas. Alicia, mi madre, Hilda, la madre de Patricia Ferrer, y Sarita, la madre de Cristina y Luz María Silvestre. Nos dejó una biblioteca hermosísima. Saqué La guerra y la paz de León Tolstoy. Nunca más dejé de leer. Quiero agradecer también a Berto Taverne. Berto Taverne en Mercedes fue una persona importantísima. Fundó una biblioteca circulante personal. Ahora mi abuelo paterno. Papá fue nombrado cónsul italiano, muchas recepciones acá en Buenos Aires, y entonces me dejaban con mi abuelo. Y mi abuelo venía, mi abuelo era un ser, yo lo quiero muchísimo, lo quise y lo quiero muchísimo. Me cantaba la Bohème, me cantaba Tosca, me cantaba Turandot, completas me las cantaba. Empezaba, 3 horas después seguía cantando. Y yo no estaba durmiendo. Y él fue el que me abrió las puertas del teatro. Por eso mis obras tienen mucho de ópera. Quienes hayan visto, por ejemplo, La Bella y la Bestia, o hayan visto Romeo y Julieta, o hayan visto Peter Pan, ¿no? Sabrán que la música para mí es fundamental. Los cuentos de mi abuelo, me sentaba a contar cuentos. Mi abuelo hablaba el dialecto friulano del norte, ¿no? Pero yo lo entendía. Mis primas no lo entendían, pero yo lo entendía. No sé por qué. Apenas nací yo, mi padre en brazos ya me empezó a hablar en italiano. No lo sé escribir, pero hablo perfectamente. Mi padre fue el primero que me llevó a escuchar a Malkusinski, un gran pianista. Hay una anécdota hermosa. Estaba en el escenario tocando, hacía frío y había una estufa de gas encendida y se cortaron las luces. Y seguía tocando en la oscuridad con la luz que lo iluminaba. Tenía unos pelos blancos largos. Era como verlo a Chopin tocando el piano, porque era especialista en Chopin. Papá me enseñó a pintar un cuadro nada más, porque no nos poníamos de acuerdo. Mis obras tenían mucho color. Salomé, por ejemplo. Esa fue posterior, pero sin embargo todas mis obras anteriores, para mí el color era, ¿cómo te diré? Buscaba climas a través del color, pero de las emociones de los personajes, ¿no? Hasta que un día dije, esto es papá. Yo miraba los cuadros de papá y eran los colores de los cuadros de papá. Dijo, bueno, basta. La próxima obra, blanco todo, acto sin palabras. Ahí fue donde
pude separar, digamos, de alguna manera la influencia paterna. La primera sinfonía de Beethoven es casi una sinfonía de Haydn, su maestro. Las primeras obras que hice, el que me llevó al Teatro Thalía, que fue el primer teatro mío, que dirigía la señora de Milesi, ¿no? Una gran mujer en esa época muy audaz. Fue Berto Taverne, porque yo iba ahí, me quedaba y veía obras de teatro ahí. Después me pasé a La Barca y fue lo mismo, eran independientes. Después de La Barca es cuando me ofrece Carlitos Ilac. Carlitos Ilac fue el que me llevó a la Dirección de Cultura para ofrecerme el teatro, que le inauguró Gillo Celeri. Lo inauguró y le puso el nombre. Y le puso el nombre, que era... Marín. Mira cómo te acordás, exactamente. Fue el complejo después de Ameguino Marín. El complejo Ameguino Marín, exactamente. Y la primera obra de teatro que yo vi fue Los árboles mueren de pie, hecha en el cine español, que el antiguo cine español, hermoso, a la antigua, y la segunda experiencia con teatro escolar fue, también la habrás conocido, con la señora de Guarderes, en el Nacional. La escenógrafa era Mecha Reboredo, y ellos hicieron Ivanovich, una obra, es la que me acuerdo. Se usó mucho, el escenario del Nacional fueron muy generosos. Y muchos hicimos teatro ahí. Thalía hizo teatro ahí, La Barca hizo teatro en el Colegio Nacional. No teníamos sala. El centro de egresados. Sí, ¿no? también, sí, el centro de egresados. Hasta que un día fui a ver al Teatro La Barca. Fuimos, mirá, mi prima Patricia, mi prima Luz María, yo. ¿Sabés cuál fue la primera obra que vi? Profesional, digamos, vocacional, El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. Así se me hicieron los ojos con la historia esa. Actuaba Elvira Ramponi haciendo Laura, Negrita Lartigue haciendo la madre, el personaje de Tom lo hacía Cuchuflito. ¿Te acordás? Cuchuflito Díaz. Cuchuflito Díaz. Y Jim lo hacía Jorge Chenone. Esto era en serio, claro. Esto era teatro, claro. Realmente. Y ahí me empecé a gustar a mí el teatro. En el San Patricio, que también en el antiguo... La antigua capilla. Lo que ahora es la capilla. Sobre la 12. Sobre la 12, exactamente. Después un día me voy a la Casa del Teatro del Pueblo, La Barca, perdón, era La Barca, dirigida por la señora de Milesi. Todavía no había aparecido Thalía, antes del 60, sí. Ahí estaba el grupo 1 de Mayo también. Claro, claro, sí, hay Pastorini, había un montón de gente ahí. Otra obra que me hizo así, trabajaba Susana Redondo, Negrita, Chenone. Susana Redondo, que era la esposa de Gillo. Sí, pero en ese momento todavía no. Eran ni novios. No. Creo que empezaban, creo que empezaban. Raquel Cantafio, la joven, la que hacía el personaje de la joven, Living Room, de Graham Greene. Y ahora te voy a hablar de otro elenco, de Studium. Studium dirigido por el padre Viet. El padre Viet era hermano de Mary Cores. Ella era Viet de Cores. La famosa, eterna obra que en Londres, no sé si todavía se dará, de Agatha Christie, Los 10 indiecitos. Que es un indiecito, son 10 estatuitas que a medida que van cayendo van muriendo los personajes. Trabajaba Delma Cuesta de Baldassini. Era un grupo muy serio, muy... Cuando pusieron el Don Juan, consiguieron el ropaje del Teatro Colón, a través, pienso que del padre. Studium trabajaba siempre no siempre, pero generalmente en el teatro del Colegio Nacional, que siempre fueron muy generosos para el teatro. No, la primera obra que hice fue en el Colegio Nacional, una obra de Cervantes, corta, El juez de los divorcios. Hice la famosa Arsénico y Encaje Antiguo con Raquel Cantafio y Ana Lorda. Hice Mi querida Ruth con Ana Lorda, con Chocha Taverne,
con Coco Baldetti, haciendo yo el soldado, los galanes me daban a mí, que son los papeles más pavos. Yo me fui de Thalía después de haber dejado el servicio militar a los 20 años. Resulta que salíamos en gira con Thalía. Entonces la señora Milesi, que era un ser, como buena líder, una gran psicópata, directamente, golpeó la oficina del teniente coronel y le dijo: mire, yo soy fulana de tal, tengo este teatro, usted acá adentro tiene un soldado que es actor mío y yo lo necesito para giras, para que salga. Me dieron permiso, entonces yo iba, venía, y me venía, y me venía. Sí, estuve en el conservatorio hasta que me echaron. Política. Tuve a Alfredo Alcón de profesor, tuve a Nocera, no sé si vos lo habrás tenido. No, Nocera no. Que fue el que me dijo: ¿por qué eligió el teatro? No va a ganar nunca nada. No gana plata. Un ser muy, muy agradable. Tuve a Madame Surayan, la profesora de plástica y de corporal, política por huelga. Aparece en Mercedes la posibilidad de trabajar con Pedro Asquini y Alejandra Boero, y ahí estrené mi primera obra en el Nuevo Teatro. Se llamó Opus 1, dirigía Gillo y actuaba Coco Baldetti, Nancy Romance. Con Gillo hice Gracias, El Zoo de Cristal, hice Tom, El Zoo de Cristal, hice Los de la Mesa 10 de Dragón, sí. Y ahí es cuando yo me quedo en la barca. Y la primera obra que hago es una obra que es para un kamikaze, Doña Rosita la Soltera de García Lorca, claro. Con 14 actores, de los cuales había 2 varones nada más, todas mujeres. Trabajar con todas esas mujeres fue, mirá, divertidísimo, pero contradictorio. La dirigí y actué. Ahí la dirigía, mirá qué locura, dirigí y actué. ¿Esa fue tu primera dirección? Mi primera dirección. Nancy hacía Doña Rosita, María Elsa Lagomarsino hacía la madre, Elsa González hacía la ama, Telma Andriucci hacía una de las Manolas, Chuli Perazo hacía la otra, Martita del Valle hacía una Yola, la tía de Miguel Ángel hacía la madre de las Ayolas, Hugo del Valle hacía el muchacho final de la escena final, que es hermosísima, cuando la casa ya se viene abajo y todo. Bastante bien me salió la... Alberto Igón me hizo una nota muy, muy linda, muy linda del estreno de la obra esa. Gustó mucho, mucha gente fue a verla. Pasan los años, yo vivía en Montevideo y Avenida Alvear, y tenía una tía que viajaba a Boston y volvía, yo estaba en ese departamento. Me juntaba los retrograbados de la prensa, tenía una pila así de retrograbados de la prensa cultural, la parte cultural. Sí. Un día, aburrido también, directores que trabajan en Europa. Abro, veo una foto, era, imagínate, con tu imaginación teatral, el escenario, la boca sos vos, 3 arcos, así, nada más. Y un chorro de luz y humo. Y 3 mujeres, vestidas como se vestía mi madre en los años 30, del brazo y caminando. Y abajo decía: Escena de las Manolas, dirigida por Augusto Fernández. Con este quiero estudiar. Y estudié con él, me fui con él. Sin embargo, yo ya lo conocí, que estudié 2 veces con él. Ajá. Primero estudié actuación, sí, con él, que tuve compañero a Julio Chávez. Claro, él fue alumno de él, sí. Y Alito. Y Alito estuvo con Augusto, claro. Alito. Lito contó una charla, porque a veces, viste cómo son, Augusto Fernández tenía eso, de golpe derivaba, y Lito había recién llegado de Europa, y empezó a contar todo lo que había visto, y yo dije: alguna vez yo tengo que llegar. Estaba tan bien hablando, tan clarito, un encanto fue, me acuerdo, esa charla con este Lito. Bueno, estaba Tatiana Blum también, que eran fetiches de él, ¿eh? ¿Qué actriz? Eran actrices fetiches. Actor, Julio Chávez, todos fetiches. Por una anécdota, yo hacía el Mamma Mía, y en escena estaba el padre y
uno de los hijos sería el que hacía payasito. Lo hacía Arturo ese. Arturo era, así que estaba adorable. Qué actor, Arturo, qué actor. Bueno, es inútil, es sanguíneo la cosa, que tiene que ver. Estaba en escena con él y de golpe me encontré, ellos dos actuaban, hacían su letra y yo estaba diciendo la letra con ellos. Y digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y ahí me bajé. Con todo el dolor del alma dije, no, Eduardo, o dirigís o actuás. Fue el último que hice, el organito. Feliz, ¿eh? Sí. Feliz. Con el organito la puse en 9 de julio y ganamos el primer concurso nacional de teatro independiente. Sí, nos hemos juntado, pero para hacer teatro, estudio en la Barca Italia, hacíamos obras en un acto cada uno. Mira qué lugar, en el Progreso. Pero en el arte pienso que estamos en una etapa de degradación. En pintura, no sé si en música, tanto no me animaría. Pero en teatro sí. Yo pienso que, a ver si es claro lo que te voy a decir. Tomemos ejemplo pintura. Expresionismo para mí es lo último, figurativo, de alguna manera, el grito de Munch. Ese personaje. Aparece Picasso. Rompe. Aparece Dalí. Con sus mundos, sus relojes chorreando, ¿no? Todo eso gran, ojo que estoy hablando de grandes pintores, no los critico, estoy hablando de grandes pintores. De golpe aparece Mondrian, Q, cuadrados, azul, amarillo, rojo. ¿Sabés cómo termina Mondrian? Poniendo el cuadro en el suelo y pegando 3 patadas, rojo, verde y amarillo. Aparece la abstracción. Y yo creo que desde el Di Tella no he visto nada nuevo. Acá en el país, ojo, ¿eh? ¿Cómo dejé? Tengo que retroceder por otra época. Cuando yo hice las sillas, gustó mucho. Ojo, de público teníamos 20. Yo dije, después de Romeo y Julieta yo hago las sillas, voy a reventar. 20 tenía de Ionesco, una pieza. Romeo y Julieta te animaste vos solo, ¿no? A hacerla, o sea, fue un proyecto tuyo. Proyecto de La Barca. Es de La Barca. Era de La Barca, sí. Era con Arturo Chillida padre y Pablo Recia haciendo la vieja. Y un muchacho que hacía el orador, porque la historia es en un faro y va a venir un orador a hablar y ellos dos después se suicidan. Pero ese orador iba a hablar sobre la vida de ellos. Bueno, la obra es espléndida. Yo la hice no como era la italiana originalmente, yo la hice que el público entrara. ¿Conociste las faritas de la 26? Sí, claro. Entrabas por la boletería, entrabas por los camarines, llegabas hasta donde estaba la explanada para subir al escenario, ahí toda la gente parada, los actores arriba actuaban, en un momento dado sacaban las sillas y ponían las sillas, la gente se sentaba, era muy interesante la puesta. La obra termina con que aparece el orador, muy a lo... túnica blanca, corta, moño, sombrero, y escribía en un pizarrón que bajaba, ¿no? A Dios, nada más. Entonces, el telón de salida era por la platea, pero estaba cerrado. Se abre el telón, estaba el orador muerto en la butaca, en uno de los extremos Pablo y en el otro Arturo. Y la gente se iba por donde tenía que haber sentado ver la obra. Vino a verla Tedesco, el director de Canal 11 de teatro, y me dio la tarjeta. Me dice, venite ya a verme, te quiero acá. Y no fue. ¿Me entendés? ¿Qué te agarró?
Mercedes era más importante para mí. Mercedes era... Había que sacar adelante a Mercedes. La omnipotencia. Te lo digo honestamente. Y viéndolo ahora a la distancia, ¿qué hubiese hecho? No, no hubiera ido. No, yo estoy feliz con lo que hice. No tengo miedo a morirme. Tengo pena de dejar esta vida tan contradictoria, pero tan hermosa también. De la misma manera te contesto. ¿Cómo me pagaron? Vos lo sabés. Está bien. ¿Lo busqué? ¿Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado? Tal vez. No sé. Eso ya no me calienta. Sé lo que dejé, que es lo que yo te dije. Impulsar, que es lo que vos haces. Impulsar el teatro. Que atrás tuyo aparezcan nuevos, que salgan, que muestren que el teatro no es solamente, voy a ser muy escatológico, ir a ver la función, ir a cenar y cagar la obra y la comida. El teatro es otra cosa. Eso es, la idea mía era esa. Y creo que bastante lo logré, bastante lo logré. De gustos personales me quedó Macbeth, Stanley Kowalski, Gillo, perdóname, no te perdono que me hayas sacado la obra. Eduardo de Laudano, querido, acá estamos tus actores del año 1982 con Pluff el Fantasmita y en el año 84 Peter Pan. con Peter Pan. Mirá, acá lo tenés a Peter Pan y acá está Pluff. Bueno. el No, y acá está Wendy. Acá está Wendy. Eduardo. Nos casamos y tuvimos hijos. Campanita, ¿dónde está? Campanita. Mira, Campanita. Te mandamos un beso enorme. Capitán Gar. Chao. Te queremos agradecer mucho por todos esos momentos que Un aplauso. Y hormigas tratando, hay un cartel que dice se regata el silencio y no molestar. Pasar por otro lado.